Bueno, pues vamos a la escritura, mis amados hermanos. Juan 18, del 12 al 27. He titulado este mensaje, No lo conozco. No lo conozco. A propósito, esta pantalla no está funcionando, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Así que no le funcionó a la iglesia americana ni nos funcionó a nosotros. Así que después veremos cuál es el problema. Pero los versículos van a estar proyectados aquí con el favor de Dios. Y estamos aquí, hermanos, en el momento donde Jesús es finalmente arrestado. Hemos venido exponiendo en todo el Evangelio de Juan las enseñanzas del Señor Jesucristo, del capítulo 13 al capítulo 17, que culmina con esa magnífica oración que dimos, diría yo, una exposición profunda de cada detalle de esa oración del Señor Jesucristo. Salen de ahí, van al jardín de Getsemaní, cruzan el valle de Cedrón, ahí está el monte de los olivos. Judas, dice aquí la escritura, que sabía que se reunían allí. ¿Por qué? Porque cada vez que Jesús subía a Jerusalén, acuérdense, la mayor parte del ministerio del Señor fue en Galilea, en el norte, pero cada fiesta,
cada celebración subían todos a Jerusalén, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, las trompetas, que fue la semana pasada, ¿verdad? Subían ellos y celebraban porque el Señor era judío. Y de hecho, el Señor guardaba la ley a perfección. Entonces, cada vez que subían, comían la Pascua, por ejemplo, y se iban a ese lugar apartado de todo el pueblo a altas horas de la noche a meditar y orar, ¿no? Ahora Judas salía, yo pinto este retrato, cuando el Señor le ofrece el bocado y le dice lo que vas a hacer, hazlo pronto, y Judas, dice la Escritura que Satanás entra en Judas y sale. Pues yo pinto este retrato que fue donde estos fariseos, estos religiosos, y les dice, yo sé dónde va a estar Jesús. No lo vayan a buscar ahora porque está en este lugar y ahí se puede armar una turba porque el Señor tenía mucha fama. Mucha fama, lo vamos a ver hoy, el por qué Caifás dijo lo que dijo, ¿verdad? Que es necesario que muera un hombre en vez de que perezca toda la nación. Y la preocupación de los judíos era esa. Este hombre es muy famoso y si lo prendemos frente al pueblo, aquí nos matan a nosotros, ¿verdad? Y si no lo prendemos, entonces se va a hacer famoso y los romanos van a venir y van a destruir la nación porque creen que es el Mesías y el Mesías viene a derrocar a los romanos y toda esta historia que ya hemos dado, ¿no? Ahora, Judas le dice, no vayan ahí porque ese no es el lugar. Él va a estar en un lugar bien apartado, bien tarde, no va a haber nadie alrededor, vamos con muchos hombres y allí lo van a poder prender fácilmente. Y es precisamente lo que sucede, ¿verdad? Es precisamente lo que sucede. Bueno, entonces cuando llegan allí ya vimos como el Señor, de su boca salieron dos yo soy. El primero tira a toda la turba a la tierra, ¿verdad? Porque es el yo soy del poder de Dios. El yo soy que como expliqué la vez pasada, cuando lo oyen los demonios se postran en la tierra y lo obedecen. El yo soy de aquel que los vientos y las olas lo obedecen, ¿verdad? Ese es el yo soy que dijo el Señor Jesucristo cuando todo el mundo cayó a tierra. Y después dijo otro yo soy, el yo soy del amor, el yo soy de la humildad, el yo soy de Jesús en Nazareno, el pan de vida, el que descendió del cielo, el que vine a rescatar. Entonces finalmente se lo llevan arrestado, ¿verdad? Se lo llevan arrestado. Y aquí entonces entramos a estos pasajes del versículo 12 al 27. Y hemos leído, son muchos versículos, como escucharon, pero en realidad hay solamente dos cositas que sobresalen de aquí. Y es la que vamos a ver. Obviamente la principal es la negación de Pedro, ¿verdad? Pero hay otra cosa, una pequeña interacción entre el Señor Jesucristo y Anás, que es el suegro de Caifás. Caifás es el sumo sacerdote. Vamos a hablar un poquito de este señor, de Anás. Y ahí viene un alguacil y da una bofetada al Señor Jesucristo y el Señor le contesta también algo a él. Así que vamos a ver esto, mis amados. Bueno, lo arrestan ahí, lo atan precisamente en ese lugar y seguramente lo ataron con las manos, ¿verdad?, hacia atrás. Y lo conducen a la casa de Anás, que como dije es el suegro de Caifás. Ahora dice que es el sumo sacerdote. Este señor... Anás fue sumo sacerdote por mucho tiempo y como todo buen déspota, ¿verdad? Rey controlador y totalitario, el sumo sacerdocio se quedó en su familia por mucho tiempo. Tuvo 5 hijos y todos fueron sumos sacerdotes. El último, el quinto, se llamaba Anás también, se llamó Anás. Y fue el sumo sacerdote bajo el cual Jacobo, el medio hermano del Señor, fue muerto en Jerusalén. Él era líder, ¿verdad? Muchos dicen que era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y bajo este sumo sacerdote, hijo de Anás, murió Jacobo. Lo mataron a espada, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver lo que dice aquí. Juan dice que este señor Caifás, yerno de Anás, fue el que dio la orden. ¿Dónde la dio? En Juan 11:50 y 51, que ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca.
¿Por qué? Pues como lo expliqué, está el Señor, la fama del Señor está por toda la tierra y en Jerusalén está repleto de personas, la fiesta de la Pascua, y todos están diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, lo han recibido como rey, y estos religiosos no saben qué hacer. ¿Qué vamos a hacer con ese hombre? Hace muchas señales, dice. Y si el pueblo cree en él, los romanos se van a creer que este es el Mesías, que viene a derrocarlos y nos van a destruir, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Y ahí es que Caifás dice, ustedes no saben nada, lo que hay que hacer es matarlo. Simple y sencillamente, matarlo. Entonces maquinan un plan. Yo quiero que usted sepa que no nos da los detalles, pero se reúnen, toman concilio y maquinan este plan. Mira, vamos a hacer esto, vamos a buscarlo allá, ya Judas lo tenemos acá, y todas estas cosas, todo esto fue un plan maquiavélico, en secreto. De hecho, esto que está sucediendo aquí en la casa de Anás es ilegal. Ningún juicio se celebraba en la noche. Para empezar por ahí, ¿verdad? Entonces, todo es un plan. Y para darle crédito a estos hombres, pues lo planificaron bien. Donde el pueblo no se enteró de nada de esto hasta que ya era muy tarde, ¿no? Entonces, este plan se está llevando a cabo aquí en estos momentos. Entonces lo atan, como dije, y esto me dice a mí, hermanos, que después de ese gran yo soy que lo derribó a la tierra, a toda esa turba, y lo atan con las manos hacia atrás, y el Señor va humildemente como oveja hacia el matadero, como cordero inmolado, como dice la Escritura. No abrió su boca. Y precisamente, en mi opinión personal, aquí es que Pedro empieza a cuestionarse, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el Señor no pelea? Porque no entendía nada Pedro, a pesar de que el Señor se lo había dicho, ¿verdad? Entonces, lo que vemos aquí, mis amados hermanos, es que ha llegado la hora, como el mismo Señor dijo, la hora de la confrontación. Ha llegado la hora del sufrimiento, la hora de la muerte, pero más que nada, escuche bien, mis amados hermanos, llegó la hora del amor. Llegó la hora del amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí lo estamos viendo, se está desarrollando ante nuestros propios oídos, diría yo, y ojos, porque la estamos viendo también, ¿verdad? La Escritura. Y en obediencia total al Padre que le había enviado, Jesús comienza su caminar hacia la cruz, desde Getsemaní a la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo, mis amados. Amén. Bueno, ahora vamos a la primera negación de Pedro, versículo 15, interesante porque dice ahí, Simón Pedro y otro discípulo. Bueno, si usted es una persona curiosa como yo, la primera pregunta que yo me hago, ¿quién es ese otro discípulo? Yo quiero saber, ¿verdad? ¿No quiere saber usted? Bueno, pues no sé. La Escritura no dice. Hay muchas teorías, la mayoría, 99%, yo creo que de los eruditos bíblicos dicen que es Juan, ¿verdad? Que Juan conocía al sumo sacerdote. Una interesante teoría que hay es que se cree que Juan, la familia de Juan, Jacobo, Juan, los hijos de Zebedeo, discípulos del Señor, venían de una familia sacerdotal, de sacerdotes, por medio de Salomé, que era pariente de Elizabeth, como lo era también la Virgen María, pariente de Elizabeth. Bueno, esas son teorías, no sé cómo llega el asunto ahí, ¿verdad? Y la mayoría cree que es Juan. Yo le voy a dar mi opinión personal, como a veces me gusta hacerlo. Se me hace difícil a mí creer que un humilde pescador de Galilea tenga lazos sacerdotales. Me parece a mí que la lógica me dice que todos los de la familia sacerdotal pues gozaban de ciertos privilegios, ¿no? Eran más privilegiados que otros y todo el sacerdocio se quedaba en la familia. Zacarías, el esposo de Elizabeth, era sacerdote también. Entonces, un pescador de Galilea me parece un poquito difícil para mí personalmente creer, ¿verdad? Yo creo que este discípulo
era uno de los discípulos secretos del Señor Jesucristo. Pudo haber sido Nicodemo, por ejemplo. ¿Se acuerdan de Nicodemo, verdad? Pudo haber sido José de Arimatea, que fue el que donó su tumba para que enterrara al Señor. Y tenemos un pasaje interesante aquí en Juan 12, versículos 42, donde dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Gobernantes, gente de importancia, sacerdotes, escribas, ¿verdad? Inclusive quizás miembro del Sanedrín, como lo era Nicodemo y José de Arimatea, los dos. Muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, ¿verdad? Y me parece a mí que por ahí va la cosa. Pero lamentablemente la Escritura no lo dice, ¿no? Entonces dice el versículo 16 que Pedro estaba junto a la puerta. Este otro discípulo pudo entrar porque conocía al sumo sacerdote, pero Pedro no pudo entrar, ¿verdad? Y lo que sucede aquí es que, lo primero que vemos aquí es que Pedro entonces lo venía siguiendo, ¿verdad? Lo venía siguiendo. De hecho, ahí lo dice, Simón, Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ahora, tenemos detalles en otros evangelios que Juan no nos da. Por ejemplo, en Mateo 26, 58, dice: mas Pedro le seguía de lejos. De lejos. Y yo me pregunto, ¿por qué Pedro lo seguía de lejos? ¿Por qué Pedro, que sacó espada y cortó oreja, ¿verdad? Y le dijo al Señor: yo voy a dar mi vida por ti, donde tú vayas yo te voy a seguir, y todas estas cosas, ahora está de lejitos, ¿verdad? Estamos notando un cambio en Pedro. Mis amados hermanos, nunca es conveniente seguir a Jesús de lejos. Al Señor se le sigue de cerca, si no, no lo siga. No lo siga. Si lo va a seguir de lejos, no lo siga. Entonces, aquí vemos este detalle, ¿verdad? Y finalmente llega ahí a la puerta, no puede entrar, y el discípulo que conocía al Señor, al sumo sacerdote, perdón, le dice a la portera: mira, déjalo entrar. Tenía ahí una pala, como dicen en Puerto Rico, ¿verdad? Una pala, alguien que lo ayudara de adentro. Déjalo entrar ahí. Y la portera está ahí, ¿verdad? Y está Pedro ahí, y enseguida le hace la siguiente pregunta: ¿no eres tú uno de los discípulos de este hombre? Y Pedro inmediatamente dice: no soy. No hay titubeo aquí. Juan no menciona nada de titubeo. No soy. Inmediatamente. Y hace unos minutos, quizás, no sé cuánto se tardaron en bajar. De hecho, no sé si les platiqué, la casa de Anás o de Caifás está visible en Jerusalén. Si usted va a Israel, la puede visitar. Es una de las atracciones que hay ahí. Y está en camino hacia la ciudad, ¿verdad? Y la puede visitar usted ahí. Así que, y no está muy lejos del Monte de los Olivos. Entonces, no sé cuánto se tardaron, pero este hombre, hace minutos quizás, sacó espada, cortó oreja y ahora dice: no lo conozco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esos minutos? Esa es la pregunta que todos nos debemos estar haciendo, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, les voy a decir un pequeño adelantito, esto lo vamos a cubrir más tarde, pero lo que pasó fue que Pedro estaba en el lugar incorrecto en el tiempo incorrecto. Estaba en el lugar incorrecto en el tiempo incorrecto. Esto lo vamos a dar. Bueno, entonces, vamos entonces a brincar un poquito a los versículos 25 y 27 para seguir con la negación de Pedro, y después volvemos a esta interacción del Señor con el señor Anás aquí, ¿verdad? Bueno, versículo 25 es igual que el versículo 17, y yo lo veo como una pregunta retórica, ¿verdad? Dice ahí, cuando el señor Pedro entra, hay unos alguaciles y siervos del sumo sacerdote que hacen un fuego, ¿verdad? Hacía frío. Esta es la época de la Pascua, como sabemos, marzo, abril, más o menos, entre finales de marzo, principios de abril. Entonces, Jerusalén queda muy alto, ¿verdad? Es una ciudad que queda alta en un monte. Y si usted ha tenido la oportunidad de ir, hay un cambio de temperatura tremendo, de cuando usted está en Jerusalén abajo, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que hacía frío, hacen una fogata ahí, ¿verdad? Un brasero, como leyeron en la Escritura,
¿Y qué hace Pedro? Pues ahí se metió Pedro. Y ese es el lugar incorrecto. Eso es lo que les voy a demostrar. En el tiempo incorrecto, en el lugar incorrecto se metió Pedro ahí. Entonces, cuando se mete ahí, ahí están calentándose. ¿Quiénes están ahí? Los alguaciles, los siervos del sumo sacerdote, inclusive, como vamos a ver aquí rápidamente, uno de los parientes a quien Pedro le cortó la oreja, ¿no? Y están todos ahí y le hacen la pregunta, ¿verdad? ¿No eres tú también de sus discípulos? Y él negó y dijo, no soy. Estas dos preguntas son similares. Y digo que es retórica porque, recuerden, ahí no hay luz eléctrica. No había, era con antorchas y lámparas de aceite. Y era una turba grandísima. No sé dónde estaban estas personas, estos alguaciles y estos siervos que acompañaron, ¿verdad?, a los soldados romanos y todas estas cosas. Pero era difícil identificar a las personas porque la luz era muy tenue, ¿no? Entonces, yo digo que la pregunta es retórica porque yo veo aquí que estas personas esperaban que él dijera no soy. Esperaban que la contestación fuera obvia, no soy. Porque si hubiera sido cierto, ¿verdad? Ellos se hubieran preguntado, ¿y qué haces aquí? ¿Estás loco? A este hombre lo van a matar y tú eres uno de sus discípulos y estás aquí. Así que la pregunta es retórica en el sentido de que, oye, ¿no eres tú uno de los discípulos? Esperando una contestación negativa, que fue lo que Pedro hizo, ¿no? Ahora, la próxima pregunta es un poquito más personal, como nos dice aquí en el versículo 26. Dice uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro cortó la oreja, mira lo que le preguntó, ¿no te vi yo en el huerto con él? Eso es muy diferente. Entonces vemos como se está calentando en el fuego Pedro y se está calentando la cosa para Pedro ahí, ¿verdad? Ya está pasando como que más, un poquito de más seria la cosa, ¿verdad? Y Pedro dice, Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Alguien dijo por ahí, mis hermanos, que el ministerio de Pedro se puede resumir en tres fases. En tres fases. En el fuego, aquí, ¿verdad? Bajo fuego, bajo persecución y en fuego por el Señor Jesucristo. Esa fue la transformación de Pedro, ¿no? Hay una leyenda también que me estuvo interesante. Leyenda, ojo, leyenda, no digan que esto es verdad, ¿ok? Que dice que después de este suceso, la gente, cuando Pedro pasaba, empezaba a cantar como el gallo, para burlarse. Así que hacía bullying también ahí, ¿verdad? Eso es leyenda, hermano, no sé, ¿verdad? Bueno, ok, aquí vemos las tres negaciones y vemos cómo va progresando hasta que como que ya lo van reconociendo, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver un poco más tarde. Ahora, versículos 19 al 21, aquí viene la pregunta de Anás, ¿verdad? Anás, el suegro de Caifás, y quiero también decir que a pesar de que no era técnicamente el sumo sacerdote, era el patriarca. Como dije, toda su familia era sumo sacerdote. Y cuando había algo, el sumo sacerdote, vamos donde Anás. Aunque Anás no era el sumo sacerdote, era el que estaba en control, ¿verdad? Y esto es lo que está sucediendo aquí. Muy bien. Entonces, le pregunta a Anás acerca de su doctrina y de sus discípulos. Ahora, el Señor responde extraordinariamente. A veces si usted lo lee dice, caramba, pero ¿por qué el Señor dice, ¿por qué me preguntas a mí? Estuvo un poquito rudo del Señor, no sé, ¿por qué no le contestó? Bueno, se los voy a explicar. Fue una cosa magistral, como todas las contestaciones del Señor Jesucristo, ¿verdad? Una cosa extraordinaria lo que hizo el Señor aquí. Bueno, entonces, la lógica es la siguiente. ¿Por qué me preguntas a mí si yo he estado 3 años predicando en público, hablando en público, miles y miles de personas han oído? Pregúntales a ellos. Y eso suena un poco rudo, ¿no es así? Entonces, ¿por qué el Señor hizo esto? Bueno, el Señor lo que hizo aquí fue
utilizar los medios de la ley judía. Utilizar los medios, lo que demandaba la ley judía que se hiciera. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Toma de la misma ley que prohibía la autoincriminación. Usted conoce, está bajo la 5ª enmienda de la Constitución de este país. No sé, usted ha visto los programas de policía, quizás que cuando arrestan a una persona le dice, tienes derecho a quedarte callado. Cualquier cosa que digas será usada en tu contra. Tienes derecho a un abogado, bla, 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 ¿verdad que sí? Bueno, pues la ley judía tenía eso. Eso viene de la ley judía, de hecho. Donde cuando a ti te arrestaban, tú tenías derecho a no decir nada, para no autoincriminarte. Y la ley judía decía que antes de presentar cargos oficiales y declarar culpable o inocente, tenían que haber testigos. Y es precisamente lo que el Señor está haciendo, usted lo ve. Hay miles de testigos. Antes de que tú me acuses a mí de algo, ¿verdad? Antes de que tú digas nada, yo no voy a hablar para no autoincriminarme, sino trae a los testigos que tú quieras y hablamos. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Y eso es la ley judía. Y estas personas, pues, obviamente no entendían estas cosas, ¿verdad? A pesar de que conocían la ley. Ahora, hermanos, otra cosa que puedo sacar de aquí, ¿verdad? En el cristianismo no hay secretos. No fue que el Señor Jesucristo no quiso hablar. Yo quiero que entendamos eso. No es que se estaba escondiendo para no hablar, estaba aplicando la ley. Nosotros, los creyentes, no tenemos secretos. No escondemos las cosas. Todo está disponible aquí en la Escritura para cualquier persona que quiera saber. No somos como otras sectas que tienen ceremonias secretas y solamente unos pocos tienen conocimientos secretos. Y no todos están, son expuestos a estas cosas. En el cristianismo todo está abierto, todo está libre, todo está ahí para que usted lo pueda comprobar. Así que no es que el Señor se estaba escondiendo aquí, ¿verdad? Bueno, entonces de momento viene este alguacil y le da una bofetada al Señor Jesucristo. Y el Señor le dice, ¿por qué me golpeas? Ahora, lo interesante es lo que viene después, ¿verdad? Si hablé mal, testifica del mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? Ahora, de nuevo, igual, la ley judía. El acusado no podía ser golpeado, no podía ser maltratado, tenía que haber testigos. Oye, si lo que yo dije estuvo mal, tráeme testigos que demuestren que yo hablé mal. O tráeme testigos, y si los testigos dicen que yo hablé bien, entonces ¿por qué me golpeas? De hecho, bajo el sistema legal judío, los primeros testigos eran los de la defensa. Tenía que venir testigo en defensa del acusado. Entonces, busca testigos, y si ellos te dicen que yo hablé mal, está bien, me golpeaste. Pero si no, ¿por qué me golpeas? No están siguiendo el procedimiento legal de la ley judía. Eso es todo lo que está sucediendo aquí. Y empezando, como les dije al principio, que en la noche no se podía hacer juicio a nadie. Ya ahí estaban violando la misma ley de ellos. Entonces, esta interacción es una forma del Señor mostrar la ley a ellos para demostrarles lo equivocado que estaban. No hicieron los procedimientos correctos, ¿verdad? Y eso es lo que estamos demostrando aquí. Ahora, vamos a ver entonces esto de la negación de Pedro, que es el punto principal de todo este mensaje, ¿no? Vamos a ver el contraste primero de Pedro. Contraste, dos cosas diferentes, opuestas, ¿verdad? En Juan 13, 36, 37, el Señor está diciéndole ahí que Él se va a ir con el Padre, y al sitio donde Él va, pues no lo pueden seguir, ¿verdad? Y le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Mi vida daré por ti. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Eso ya lo explicamos.
En Juan 18:10, en este mismo capítulo, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo de sumo sacerdote, le cortó la oreja, ¿verdad? Y vimos cómo Pedro está dispuesto a pelear por el Señor Jesucristo. Está dispuesto a dar su vida por Él. ¿Por qué no te puedo seguir? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué posibles razones hay para que una persona tenga un cambio tan drástico en un corto tiempo, ¿verdad? Esa es la pregunta. ¿Cómo contrastamos este aparente celo por el Señor, dispuesto a dar su vida, con estas tres negaciones? Y aquí vamos a aprender todas lecciones, hermanos. Bueno, ¿qué posibles razones? Bueno, déjeme ir primero a Mateo 16, que es donde Pedro le revela al Señor quién es. Ese es el famoso evento donde el Señor dice, bueno, ¿quién la gente dice que soy? Bueno, uno Elías, otros aquel, otro. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro aquí le contesta, respondiendo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro pasó por cosas que ningún otro discípulo pasó. Esto lo vamos a ver. Ahora, el contraste es tremendo, hermanos, porque Juan no nos da detalles de lo que sucedió en esa tercera negación. La encontramos en Mateo 26, versículo 74. Después de la tercera negación, entonces él comenzó a maldecir, hermanos. Pedro comenzó a maldecir, a jurar con malas palabras. No conozco al hombre. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No conozco al hombre. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Bueno, voy a someter dos posibilidades aquí. Dos posibilidades. Número uno, Pedro no entendía nada. No entendía el modelo mesiánico. No entendía por qué el Señor se tenía que ir. No entendía por qué tenía que morir, por qué los tenía que abandonar. Ese Cristo que declaró Pedro, el ungido, el Cristo, el Mesías, era el Mesías del modelo judío, el militar, político, conquistador que venía a derrocar al imperio y restaurar el reino de Israel. Yo creo que Pedro todavía creía en ese Mesías, ¿verdad? Y al ver que Jesús no ponía resistencia, no incitaba al pueblo, ¿verdad?, a pelear, Pedro empieza a desanimarse y entra en desilusión y en desaliento. Hermanos, cuidado con las falsas expectaciones. Cuidado con las falsas expectaciones. Yo he escuchado a un pastor que lo escucho mucho y dice, no esperemos nada de nadie. No esperemos nada de ningún hombre. Del único que podemos esperar es de Dios, porque sus promesas son sí, amén. Pedro estaba esperando algo de Jesús. Tenía falsas expectativas que no se cumplieron, ¿verdad? Y la pregunta para nosotros es esta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Es aquel que te salvó para vida eterna? Muy bien. Te liberó del pecado y de la muerte, te ama con amor infinito. Muy bien. Lo que sucede, hermanos, es que muchos creyentes lamentablemente tienen expectaciones falsas por ese amor infinito, incalculable, esa misericordia que no podemos entender nosotros. Y las expectaciones falsas que tenemos es, bueno, si el Señor me salvó y me amó de esta manera, pues entonces, y Él me promete que va a estar conmigo en estas cosas, pues entonces todo me irá bien en la vida. Esas son las falsas expectaciones. Todo me irá bien, me garantiza todo lo que yo quiera, no lo que yo necesite. Me garantiza todo lo que yo quiera, porque me ama con amor infinito, un amor perfecto y puro. Pues dame, Señor.
Y cuando el Señor no da, ¿te desilusionas? ¿Alguna vez te has desilusionado con el Señor? ¿En alguna ocasión? Esa es la pregunta. A lo mejor usted me dirá, no, yo nunca me he desilusionado con el Señor. Pues yo le voy a decir, mi querido hermano y hermana, que cada vez que nos desanimamos, cada vez que nos desalentamos, cada vez que nos deprimimos, es porque de alguna manera u otra, estoy hablando de creyentes nada más, hemos sufrido una decepción. Las expectativas que teníamos no se cumplieron, por eso estamos deprimidos, desanimados y desalentados, ¿no es así? ¿Qué pasó, Dios? ¿Dónde estás? ¿Por qué no hiciste esto? Es una manera de estar desilusionado con Jesús. Y todo lo hemos hecho, todos nosotros, ¿verdad? Bueno, ¿qué debes hacer cuando las cosas parecen no ir de acuerdo a tus expectaciones y a tus planes? Le voy a dar 5 puntos, por favor, escuche bien, para que no caiga en este error. ¿Qué debes hacer? Número 1, recuerda que no son tus planes, sino son los de Dios. Eso es lo primero. Porque todo trabaja para bien, dice la Escritura, para los que aman a Jesús y son llamados de acuerdo a sus propósitos. Son los planes de Dios, no son los nuestros. Número 2, en medio de esa tormenta tienes que tener paz. Paz, porque Él venció al mundo, ahí nos los dijo en Juan 16:33. Les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En este mundo van a tener tribulación, confiad en mí, yo vencí al mundo. Número 3, confiar en su promesa, que nos dice 1 Corintios 10:13, que nos dará una salida. Sí y sí. Lo que tenemos que hacer es tener paz, mantenernos firmes y esperar. Y esforzarnos en la espera. Número 4, mantener el gozo de Cristo en medio de esa tormenta, haciendo la voluntad del Padre. Ese es el gozo del Señor, que lo vimos también ahí en el capítulo 15 y en el capítulo 17 de Juan. Estas cosas os he hablado para que tengan mi gozo, ¿verdad? Ámense los unos a los otros como yo os he amado. Y permanezcan en mi amor como yo permanezco en el amor del Padre. ¿Por qué? Porque yo hago la voluntad del Padre y ese es mi gozo. Y no importa lo que estemos pasando, hermanos, tenemos que seguir congregándonos. Tenemos que seguir leyendo la palabra. Tenemos que seguir sirviendo a los demás, mostrando la luz de Cristo, hablando a la gente de Cristo. Usted sabe lo que yo he oído, hermanos. Las personas que entran en desaliento, desánimo, depresión, me dicen, pastor, no puedo ir a la iglesia hoy, estoy deprimido. Pero si es ahí donde más tiene que venir. Usted me entiende, ¿verdad? Es precisamente lo que el enemigo quiere, pisotearlo, ¿verdad? Es ahí donde más tiene que venir a la iglesia, es en medio de su tribulación. Porque aquí estamos los hermanos para apoyarlo, para orar por usted. Aquí está el Señor, aquí va a recibir palabra, aquí va a alabar. Y le va a rejuvenecer su espíritu, hermanos. Yo nunca he entendido ese concepto. No puedo ir a la iglesia, no me siento bien. Estoy pasando por muchas cosas. No he entendido, eso es irracional para mí. Es irracional. Y número 5, hermanos, con paciencia seguir corriendo la carrera con nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Y así nunca va a tener desilusión, se lo garantizo. Nunca va a tener desilusión. Bueno, otra cosa que puede ser, otra especulación, todo esto son opiniones personales mías, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Pedro, verdad? ¿Por qué este cambio? Bueno, pierde el refugio que le daba el poder de Jesús. Escuche bien esta, hermanos. Jesús acaba de derribar a una turba de cientos y cientos de hombres con un simple yo soy. Pedro observó milagros extraordinarios que ningún otro discípulo observó, como lo dije anteriormente. Pedro caminó por el agua. ¿Quién fue el único que caminó por el agua?
Cuando estaban en el monte de la transfiguración, estaba Jacobo, estaba Juan y estaba Pedro. Los otros 9 discípulos no estaban. Pedro fue el que le dijo, tú eres el Cristo, y el Señor le dijo, mi Padre te lo ha revelado a ti, no a los otros. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Pedro está bajo el hueco de las alas del Señor Jesucristo, bajo el refugio de su poder. Y ahí se sentía bien comodito, hermanos. Bien comodito. Pero ¿qué pasa cuando ese refugio de poder no está? Bueno, o aparenta no estar, porque el Señor dice, yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Pero ya no está con Pedro, no está junto a Pedro. Pedro lo ve atado con sus manos atrás, sin pelear, sin resistir, sin llamar a una revolución del pueblo. Y Pedro dice, ¿qué pasa? Se me está yendo mi protección. Mientras estuvo Jesús al lado, sacó espada y cortó oreja. Cuando Jesús se fue, no lo conozco. No lo conozco. Pedro cree que ha quedado solo porque es que todavía no entiende nada de lo que está sucediendo. Y la ventaja que nosotros tenemos es que lo entendemos todo, porque tenemos la revelación completa. Y sabemos que pase lo que pase, estamos refugiados bajo el hueco de sus alas. Es una promesa de la Escritura, ¿no? Y esta segunda postura aquí es lección para nosotros, hermanos. Muchas veces ya he platicado esto, pero vale la pena repetir esto, hermanos. Somos diferentes bajo el refugio de la iglesia que fuera de la iglesia. Aquí estamos todos refugiados. Aquí todos tenemos nuestra espada, ¿verdad que sí? Y la sacamos y decimos gloria a Dios. Este es nuestro refugio. ¿Y qué pasa cuando salimos allá? Para que cada uno se lo haga una pregunta personal. Aquí no estoy hablando entera de juicio, yo me la tengo que hacer también, hermanos. Cuando vimos el objetivo de la gloria compartida por Jesús en Juan 17, 22, déjeme leérselo aquí rapidito. Yo les he dado la gloria que me has dado. ¿Cuál es el objetivo? Para que sean uno como nosotros. Uno como nosotros. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, ¿no? Para que vivamos nosotros unidos y, como expliqué esa vez, que nos veamos iguales. Iguales dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y no estoy hablando de una unidad grupal, por ejemplo, como expliqué en esta sección de Juan 17, si una persona me ve a mí, debe ver la luz de Cristo en mí. Y si una persona lo ve a usted allá en la calle, debe ver la luz de Cristo. En ese sentido, debemos vernos iguales. Pero no es el sentido que estoy hablando. Es lo que yo llamo la unidad individual. Pero ¿cómo vamos a tener unidad individual si somos uno? Bueno, ¿quién está unido a nosotros? Cristo. Entonces, tenemos que ser los mismos aquí, estar unidos a Cristo aquí y unidos a Cristo afuera. Donde quiera que nos paseemos, hermanos. Trabajo, familia, eventos sociales, lo que sea, ¿verdad? Lo que sea. O es que dejamos el Espíritu Santo y los frutos en nuestra casa. Y cuando venimos los domingos a la iglesia, y pocas veces los jueves, vamos al closet ahí y nos vestimos del Espíritu Santo y sus frutos. Y llegamos a la casa y los ponemos ahí en el cajoncito. O los enganchamos ahí en los ganchos de ropa. Cuando nos vamos a trabajar y nos vamos a socializar y todas estas cosas. Eso fue, yo creo que lo que le pasó a Pedro. Una de estas dos. ¿Okay? No se sentía seguro. Se le fue el que le daba poder, refugio. Y se sintió desnudo, básicamente. ¿Verdad? Hermanos, las enseñanzas de la palabra de Dios, nos dice la Escritura, son para hacerlas. Somos hacedores de la palabra. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque los oidores, ¿qué dice ahí? Se engañan a ellos mismos.
Entonces, si usted viene aquí a oír la palabra, qué buena, qué bonita, a lo mejor no dice eso, dice, este pastor es terrible, ¿verdad? Pero da igual. Si viene aquí a alimentarse y allá afuera no hace nada porque yo no quiero que nadie sepa que sea cristiano yo. No, no es mi trabajo, no, que eso me va a traer problemas, no, que si mi familia, que si me rechazan, póngale usted la excusa que quiera, se está engañando a usted mismo, ¿verdad? Nos olvidamos de lo que somos cuando estamos fuera de la iglesia. Esa es la pregunta. ¿Qué le pasó a Pedro? Vimos el contraste, vimos las posibilidades, dos posibilidades que pudieron ser, ¿verdad? Pero ¿qué le pasó literalmente aquí, ¿verdad? En el evento, en la narración que nos da Juan aquí. Bueno, aquí es que voy a decirle, estuvo en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. Sin estar preparado, entró a ese lugar. Pedro nunca jamás debió haber entrado a ese lugar. Jamás. No estaba listo para ir ahí. Y esto es muy claro para mí. ¿Quiénes estaban alrededor de este fuego, verdad? Pues mire, ahí lo dice. Lo dice que eran los alguaciles y los siervos, los mismos que fueron a arrestar a Jesús. Ahí estaban los hijos del diablo. Ahí estaba la cizaña. ¿Y qué estaban haciendo? Calentándose en un fueguito lo más comoditos. ¿Y dónde va Pedro? A donde están los hijos del diablo, la cizaña, a calentarse con ellos. Eso es lo que yo veo aquí, mis amados. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Es un retrato de cuando el creyente quiere estar en un lugar confortable en el mundo. Y dice la Escritura que el mundo es enemistad con Dios. Pero ahí vamos a calentarnos nosotros. Ahí vamos a calentarnos. Porque nos gusta calentarnos. Pedro jamás debió haber ido allí. ¿Usted sabe por qué? El Señor se lo dijo. Lucas 22, 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Zarandearos como a trigos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ahí le dieron tremenda zarandeada a Pedro, quiero que sepan. Ahí fue la zarandeada. ¿Y le faltó la fe a Pedro? Sí le faltó la fe a Pedro. Pero por medio de la oración del Señor, Pedro fue restaurado y su fe después no faltó. Por eso dije, estuvo en el fuego, bajo fuego y después en fuego por Cristo. Nunca debió haber estado ahí, hermanos. Mientras está bajo la protección del Señor, el enemigo no podía hacer nada con él. El Señor se va y ahora está vulnerable. Aprovecha el enemigo la partida del Señor y estando Pedro cómodamente calentándose con los hijos del diablo, ahí le mete tremenda zarandeada, tremenda zarandeada. Cuidado, mis hermanos, con los lugares o en los lugares donde nos metemos, las cosas que miramos, las cosas que pensamos. Cuidado, no se meta, no se meta. Usted se conoce a usted mismo, a usted misma. Usted sabe su fortaleza y su debilidad. Todas las tenemos. Hay algunos que pueden meterse y mostrar la luz de Cristo ahí. Hay otros que no, hermanos. Y si usted no está listo o lista, no se meta ahí. Es como el alcohólico. Pues si usted tiene problemas con el alcohol y tiene alcohol en su casa, está calentándose. Está calentándose. Por eso la palabra y muchas exhortaciones, nosotros tenemos que deshacernos de todo, de todas las cosas mundanas que nos atraen, ¿verdad? Para que así no seamos débiles y estemos prestos a ser zarandeados por el enemigo, como lo hizo con Pedro, ¿no? La amistad con el mundo es enemistad con Dios. No se puede servir a dos señores. No se puede, hermanos. Los hermanos de la alabanza pueden subir aquí, por favor.
Voy a hacer esta pregunta para todos nosotros. Me la hago yo mismo. Acuérdense, hermanos, yo recibo las bofetadas primero que ustedes cuando estoy estudiando estas cosas, ¿ok? La hermana Miriam hizo una oración extraordinaria, dije, porque precisamente es la pregunta que voy a hacer. Como creyente, ¿alguna vez has negado a Cristo? Como creyente, ¿alguna vez hemos negado a Cristo? A primera instancia, quizá yo nunca he negado a Cristo. Ah, no. ¿Estás seguro? Cuando estás participando de lo que otros hacen en un lugar donde no debes estar, en el lugar que te metiste y no debiste haberte metido, estás negando a Cristo. Cuando te estás quedando callado, cuando tienes que hablar, porque aquel vino hizo un chistecito, mira, estaba Jesús, el diablo, a mí no me vengas a hablar de mi Señor de esa manera. ¿Usted ha hecho eso? Porque si se queda callado, está negando a Cristo. Ese es el contexto de lo que le quiero explicar aquí para cerrar, mis amados. Nosotros somos iguales que Pedro, como oró la hermana Miriam. Me impactó mucho esa oración porque es precisamente el punto. Todo lo hemos hecho, hermanos, en algún momento en nuestras vidas. Entonces, que sirva esto de lección para nosotros, para saber lo que tenemos que hacer, en los lugares que nos tenemos que meter y los lugares que no nos tenemos que meter, en las cosas que podemos ver, las que no podemos ver, hasta nuestros pensamientos, hermanos. Llevemos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Les voy a decir por qué. El último detalle, hermanos, escuche bien. Juan no narra este detalle. Lo encontramos en Lucas 22, versículos 61 y 62. Después de la tercera negación, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¡Wow! Y Pedro se acordó de la palabra del Señor. ¿Y qué dice ahí? Saliendo fuera lloró amargamente. Yo no quiero fallarle a mi Señor, hermano. Yo no sé usted, porque sí me causa tristeza cada vez que le fallo. Esto es todo lección para nosotros. Y esa mirada que el Señor le dio a Pedro ahí, nos las da también a cada uno de nosotros cada vez que los negamos, cada vez que nos quedamos callados, cada vez que no actuamos cuando debemos de actuar y cada vez que nos vemos iguales al mundo y no distintos del mundo. Y el Señor nos mira porque los ojos del Señor recorren toda la tierra. Toda la tierra. Y Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice la Escritura. Y ahí está Él mirándonos. Y yo estoy seguro que cada vez que hemos hecho esto, es como un puñal que nos han clavado en la espalda y le dan vuelta así. Y sentimos la mirada del Señor y decimos, Señor, perdóname, perdóname. Una mirada que penetró hasta partir el alma, hasta el tuétano. Y lo sigue haciendo hoy en día a todos aquellos que lo niegan, que lo han profesado, que decimos que le hemos entregado el señorío de nuestras vidas, le hemos cantado, mi anhelo es buscarte día y noche, como cantamos aquí. ¿Cuánto daría por un momento en tu presencia? Le hemos cantado. Recibe toda la gloria y toda la honra, le hemos cantado. ¿Por qué? Porque estamos en el refugio. Estamos en el refugio. Le debemos cantar también allá afuera, hermanos. Y debemos alabarlo y debemos ser dignos de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué usted no inclina su rostro y cierre sus ojos, por favor? Ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro. Yo solamente hoy quiero hacer un llamado a pedirle perdón al Señor.
por todas las veces que lo hemos negado. Todas las veces que lo hemos negado. Usted sabe, yo no sé. Yo sé las mías. Así que voy a pedir, mis amados hermanos, ahí con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, levante su mano. Levante su mano si usted quiere pedirle perdón al Señor por todas las veces que lo ha negado. Levante su mano, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, mira estas manos levantadas, Señor. Míranos, Señor, pero no con la mirada que le diste a Pedro, Señor, sino con la mirada de tu amor. Pues venimos ante tu trono de gracia con corazones completamente humillados, Señor, en vergüenza ante la majestad, admitiendo que muchas veces te hemos negado, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Así como perdonaste a Pedro y lo restauraste, restáuranos a nosotros hoy. Perdona estas fallas, Señor. Y todas las veces que no hemos sido embajadores tuyos, representantes tuyos aquí en el mundo. Porque para eso nos pusiste en el mundo, para que fuéramos luz y sal en la tierra, Señor. Te pedimos ahora, Señor, en arrepentimiento total y con unas nuevas fuerzas, Señor. Después de oír tu palabra, tu exhortación, Señor, te pedimos que nos empoderes con tu Espíritu Santo, que cuando salgamos de aquí, de este refugio, Señor, podamos ir a proclamar tu nombre, Señor, ser dignos de ser llamados hijos tuyos, verdaderamente, Señor, mostrar tu luz, ser sal para el mundo, Señor, ser diferentes al mundo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para hablar cuando tengamos que hablar, callar cuando tengamos que callar, Señor. Ayúdanos a deshacer todo deseo carnal, Señor, que nos agobia. Esos deseos que a veces nos dan, que queremos ser iguales que el mundo, Señor. Te pedimos que los eches fuera de nosotros por medio del poder de tu Espíritu Santo y que esta renovación y transformación que tú sigues haciendo en nuestras vidas, Señor, siga creciendo más y más al parecer de tu imagen y semejanza, Señor, y que podamos ser uno como tú y el Padre son uno, que nos veamos iguales, Señor, todos, y que individualmente nos veamos iguales aquí y fuera de aquí, Señor. Esa es nuestra oración, esa es nuestra petición. Hemos abierto nuestros corazones a ti, Cristo Jesús, para que nos perdones, nos restaures como restauraste a Pedro. Y ahora, en vez de estar en el fuego, queremos estar en fuego por ti, Señor. En fuego por el Espíritu Santo. En fuego, Señor, por tu evangelio y tu amor y tu misericordia y tu salvación. Gracias, Señor Jesucristo. Recibimos el perdón. Recibimos el perdón, Señor, en fe y en esperanza. Y nos esforzaremos de aquí en adelante a no negarte nunca más. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos, hermanos, amén. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Muy bien. Vamos entonces a ponernos de pie, mis queridos hermanos. Y después de haber hecho este compromiso, vamos entonces a cantarle en espíritu y en verdad. Amén. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Alábelo con mi fe. Con te alcanzaré. Bendito seas, Señor. Que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. 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 Aleluya, Señor. Así es, Señor. Bendito Dios. Así es, Padre Santo. Con nuestra fe, Señor, podemos sentir tu presencia. Sabemos que estás aquí, Señor, moviéndote entre las alabanzas de tu iglesia, Señor. Con nuestra fe podemos tocarte, Señor. Podemos sentirte, Señor. Podemos, Señor, decir que te amamos, Señor, y que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, Señor. Con este pan en la mano, Señor, que representa tu cuerpo inmolado por todos nosotros. Así como hemos visto hoy, Señor, el comienzo del martirio, Señor, atado de manos sin ofrecer ninguna resistencia. No abriste tu boca, Señor. Inmolado desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Porque de tal manera tú nos amaste, Señor. Porque viniste a rescatarnos, a recuperar lo que se había perdido, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Sabemos muy bien lo que representa este pan y lo tomamos con dignidad, Señor, entendiendo quiénes somos en ti, Cristo Jesús, recordando lo que hiciste por nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Tú eres fiel y justo, tú eres nuestro abogado que nos defiende ante nuestro acusador que nos quiere zarandear, Señor. Pero tú no permites esas cosas, Señor. Empodéranos y capacítanos, Señor, para seguir adelante. Con este pan en la mano, una vez más, Señor, declaramos en el nombre de Jesús que tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Y a nadie más servimos sino a ti, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. A ti la honra y la gloria. En tu nombre orando estas cosas. Amén y amén. Participemos del pan, hermano.
Gracias, mi Señor. Gracias por esta copa, Señor. Esta copa que representa tu sangre, la sangre de un nuevo y mejor pacto con mejores promesas, dice la Escritura. Una sangre que fue derramada, Señor, por el sacrificio de ti mismo, el sumo sacerdote. No fue un sacrificio animal, sino en carne y sangre viniste tú, porque nuestro pecado habita en carne y sangre. Y en carne y sangre venciste al pecado, venciste a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, y nos diste vida, Señor. Y pusiste tu ley en nuestros corazones, y ahora somos nuevas criaturas. Y no necesitamos quien nos enseñe, sino tú y tu Espíritu, Señor. Y no necesitamos de nada ni de nadie, ni tenemos expectaciones de ningún hombre, excepto de ti, Señor Jesucristo. Confiamos en tus promesas, en tu salvación y en tu perdón perpetuo, Señor. Gracias por derramar esta sangre preciosa. La recibimos, Señor. Límpianos y lávanos en ellas una vez más, Señor. Gracias, mi Señor. Para ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Participemos de la copa, hermanos. Bendito Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor, hermanos? Muy bien.